Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el ciclo de exposiciones prácticas sobre lo que es radiología torácica. En este caso, ahora nos toca ver lo que corresponde a la patología pleuropulmonar 4, ¿no? Este capítulo 4, donde veremos la tuberculosis. Entonces, la imagen en el diagnóstico de tuberculosis es la siguiente. Nosotros con una radiografía simple de tórax podemos tener una presunción diagnóstica, ¿sí? Solamente presunción. Con una tomografía computarizada tenemos alta probabilidad diagnóstica porque tenemos signos tomográficos que se nos indicarían la probabilidad de una tuberculosis. Sin embargo, la imagenología no es citología, no es histopatología, ¿ok? Por eso siempre vamos a pedir la baciloscopía y otros métodos de laboratorio ya específicos para confirmar el diagnóstico de tuberculosis. Lastimosamente, no existe un signo por imagen que sea exclusivo de la tuberculosis. De hecho, la tuberculosis se la llama como la gran disimuladora. ¿A qué se refiere con eso? Que puede aparentar lo que sea, desde un simple derrame, una simple atelectasia, hasta simular procesos neoplásicos como el cáncer. ¿Sí? Entonces, la tuberculosis, no se olviden, es la gran disimuladora, al igual que el cáncer. El cáncer igual puede presentarse de cualquier forma radiológica. Entonces, no se olviden, la imagenología sí nos ayuda hasta tener una alta probabilidad, sin embargo, el diagnóstico ya eh, histológico o citológico va a corresponder por la baciloscopía, el método más usado en nuestro medio, otros métodos de imagen donde se observa este tipo de bacterias, ¿no? De bacilos como tal. ¿Sí? Entonces, este es a lo que nosotros nos hacemos frente en cada práctica clínica. Entonces, la tuberculosis la vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? La primaria, que da generalmente a los niños, y la pulmonar postprimaria, que da generalmente a los adultos o a los jóvenes, sí, a los jóvenes, ¿verdad? Más o menos por la época de los prepúberes y jóvenes como tal, podría presentarse esto. Sin embargo, ya por la parte práctica, diremos que la primaria se presenta en niños y la postprimaria en adultos. Entonces aquí tenemos una placa radiográfica, ¿sí? Esto es de un niño, tenemos una placa normal y la tuberculosis pues entra por las vías respiratorias. El bacilo de Koch entra por la tráquea, bronquios, bronquiolos y se va a depositar en los alvéolos pulmonares de un segmento pulmonar. Y es así que tenemos nosotros, ahí empieza a proliferar y se forma en lo que se llama el nódulo de Ghon. Así lo van a leer en la bibliografía. Sin embargo, el nombre original, si leen los tratados súper antiguos, el nombre correcto de esa época era el nódulo de Parrot-Cusgón, porque fueron ellos los que descubrieron esta parte, ¿no? Los describieron en realidad esta alteración. Sin embargo, Ghon fue como el precursor y por eso se le dio como, solamente le llaman como nódulo de Ghon. Pero el nombre original fue Parrot-Cusgón. Entonces, el bacilo de Koch aquí empieza a dividirse y empieza a formar una neumonía tuberculosa. Eso se llama nódulo de Ghon, ¿sí? De esta neumonía tuberculosa, ¿sí? De esta consolidación tuberculosa, empieza a migrar los bacilos hacia los ilios. ¿Y cómo es que va a migrar? A través de los vasos linfáticos, ¿sí? Migra hacia el ilio a través de los vasos linfáticos. Y cuando llega a los vasos linfáticos, bueno, y llega a su estación, que son los ganglios linfáticos, enferman también a los ganglios. Y estos ganglios pequeñitos que tenía el paciente los van a hipertrofiar, ¿no? O sea, van a formar una adenopatía por tuberculosis. Entonces ya tenemos aquí ¿sí? Tres alteraciones. Y a estas tres alteraciones se las ha llamado como el complejo primario de Ghon, que incluye la neumonitis o nódulo de Ghon, ¿sí? Ahora le vamos a llamar como opacidad solamente porque hemos dicho que ahora ya no se prefiere llamar como neumonitis. Incluye la diseminación linfática de la tuberculosis, a la que llamaremos linfangitis, e incluye este conglomerado de adenopatías, linfadenopatías, a lo que llamaremos adenitis. Entonces, el complejo primario de Ghon está formado por el nódulo de Ghon,
opacidad o neumonitis en libros antiguos, la linfangitis y la adenitis. ¿Ok? Este es el complejo primario de Ghon. Ahora, existen variaciones del complejo de Ghon. Solo tener un nódulo de Ghon, una neumonía aquí, tuberculosa, obviamente, ya puede ser un complejo primario. Podemos tener solamente ganglios, ¿no? Hipertrofia ganglionar por tuberculosis también es un complejo primario. No es necesario ver los tres para decir complejo primario. Puede ver uno, dos y ya es una variante del complejo primario. Eso por si acaso. ¿Sí? No tienen que ver los tres para decirlo. Solamente uno ya es una variante y puede ser catalogado dentro del complejo primario de Ghon. Entonces aquí tenemos una opacidad, fíjense, aquí al lado del corazón, una opacidad. Aquí tenemos una adenopatía ileal, ven aquí una bolita dentro del ilio pulmonar. Entonces, este es un complejo de Ghon, este es un complejo de Ghon. Como les dije, no es necesario tener los tres, basta tener uno o dos y ya es. Incluso puede ver dos o tres complejos de Ghon en uno o en ambos campos pulmonares. También son variantes de presentación. Ya saben ustedes que en medicina 1 más 1 no es 2. Entonces, siempre van a existir variantes. Aquí les traigo un caso del hospital de niños, un niño de 2 años de edad al cual se le trató de diagnosticar como tuberculosis. Le sacamos la radiografía y ven, no había nada. Estaba una radiografía normal. Entonces, hicimos nosotros la tomografía y fíjense cómo se ve acá detrás del corazón, esto es el corazón, aquí atrás esta adenopatía tuberculosa con necrosis central, o sea, es una adenopatía que estaba detrás del corazón y por eso no se le vio aquí, ¿no? Aquí. Entonces, y acá, fíjense cómo había un nódulo de Ghon, ¿no? Aquí un nódulo de Ghon en la base pulmonar, hemos dicho, nosotros la base pulmonar no la vemos porque está detrás de los hemidiafragmas. ¿Recuerdan ustedes? Aquí está la base pulmonar y aquí no vamos a ver. Entonces, a este paciente más bien que le sacamos una tomografía y se vio la adenopatía y se vio el nódulo de Ghon en la base pulmonar. ¿Bien? Entonces, la placa radiográfica a veces pues no es tan específica como una tomografía. ¿Ok? Luego van a leer ustedes en la bibliografía lo que se llama el complejo de Ranke. El complejo de Ranke no es nada más que ganglios iliares, ¿no? En el ilio, en los ilios pulmonares, calcificados, más su nódulo de Ghon. ¿Ok? Dos cosas. El nódulo de Ghon más ganglios calcificados, eso va a formar un complejo de Ranke. No es tan específico de la tuberculosis, también se puede presentar en la histoplasmosis, pero bueno, igual en los textos lo describen así como complejo de Ranke en tuberculosis. Les los pongo porque en algún momento se pueden presentar o pueden preguntarles. Luego, habíamos dicho que hay una opacidad, ¿no? Primero una opacidad, luego una consolidación neumónica donde se instauró el bacilo de Koch. Este va a ir aumentando y va a formar una consolidación mayor, ya probablemente lobar, como esta. Y ustedes saben que la tuberculosis va a producir necrosis gaseosa central y entonces va a formar una cavidad central dentro de la consolidación. Esto a su vez va a ir progresando, va a chocar con la pleura o va a invadir hematógamente la pleura y va a formar un derrame pleural, además de las adenopatías que habíamos mencionado a nivel de los cilios y en el mediastino. Estas son las presentaciones de la tuberculosis como tal cuando no se da el tratamiento. Cuando lo descubrimos ya en una simple opacidad, pues se le da el tratamiento y no evoluciona a esta que es una consolidación con su cavidad central. Otra forma de presentación de la tuberculosis es la enfermedad pleural. Este es un derrame pleural con su signo del menisco, ¿no? El derrame pleural, acá ven una opacidad y el signo del menisco en este lado. Esto vamos a ver después, obviamente vamos a hablar solamente de derrames pleurales, pero este es un adelanto, ¿ok? Entonces, este es un derrame pleural producido por tuberculosis. Es importante decirles que en pacientes jóvenes con derrame pleural unilateral hay que pensar en tuberculosis. Cuando es un ya paciente adulto mayor y tiene un derrame unilateral, hay que pensar en cáncer en los adultos mayores. Si es un joven, primero tuberculosis. Ustedes, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Mozos ahí, pues alguien le puede dar un derrame pleural. Entonces, a ese hay que sospechar de tuberculosis, cuando es derrame pleural unilateral de causa desconocida. ¿Ok? Entonces, también aquí va mucho de la parte epidemiológica. Si es un adulto mayor, pensamos en cáncer primero.
¿Ok? Entonces, una forma de presentación de la tuberculosis es el derrame pleural. Luego tenemos que la tuberculosis puede irse a la sangre, formando la tuberculosis hematógena. Y la tuberculosis hematógena se manifiesta radiológicamente por estos puntitos que ven aquí, puntos, 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 ven, puntos, 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 micronódulos, ¿no? Son nódulos de menos de 3 milímetros que no calcifican y son patognomónicos de tuberculosis. O sea, cuando vemos esta placa, lo primero que pensamos es en tuberculosis. Como ven, son puntitos que se van a ver. Obviamente se va a ver mejor en la tomografía computarizada. Entonces, la representación de la tuberculosis hematógena en radiología se manifiesta por la tuberculosis miliar, el patrón miliar de la tuberculosis pulmonar para decir esta es una tuberculosis hematógena. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de presentación de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar. Estas son sus características. Ya hemos terminado con la tuberculosis primaria. Luego tenemos la tuberculosis secundaria, que está producido por la reactivación o la reinfección de nuestro paciente. Esto se presenta en ya adultos o jóvenes mayores. ¿Sí? Es casi exclusivo de este grupo de edad. ¿Cómo se va a presentar? Como consolidaciones ya en los lóbulos superiores, cavitaciones y opacidades. Vamos primero a las consolidaciones. Estas consolidaciones, o antes se le llamaba neumonitis como tal, en lóbulos superiores, se la llamaba inicialmente como opacidad precoz de Ashman-Redeker, ¿sí? Y forman estas opacidades o consolidaciones de los lóbulos superiores, estas, ¿sí? Puede ser unilateral o bilateral. Ustedes recuerdan que hemos hablado de proyecciones radiológicas en tórax normal. Les había dicho, la tuberculosis generalmente afecta a los lóbulos superiores y muchas veces las clavículas que se sobreponen nos interfieren en la visualización de estas consolidaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que se pide las proyecciones lordóticas, porque desplazamos las clavículas y vemos mejor la consolidación, ¿sí? Entonces, no se olviden, la tuberculosis en el adulto afecta principalmente los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. ¿Ok? En tanto que las neumonías bacterianas, generalmente afectan los lóbulos medios y lóbulos inferiores. ¿Ok? Entonces, si ven una consolidación en lóbulo superior, piensen primero en tuberculosis, después en neumonías comunes y corrientes. ¿Ok? Entonces, y este inicio de neumonía tuberculosa, pero se ve mejor con la proyección lordótica. Pero cuando ya como esta, por ejemplo, se ve muy bien acá la opacidad, ¿ven? La opacidad heterogénea, aspecto algodonoso de los bordes, etcétera, pues ya sabemos que aquí hay algo, ¿no? Y si pues necesitamos, sacamos la lordótica y si no, la dejamos ahí. Podemos tener esto que son consolidaciones y atelectasias. Ustedes dirán, pero esto, ¿cómo diferencio qué es atelectasia? Bueno, hay una opacidad, doctor, pero puede ser consolidación solamente y no también atelectasia. Entonces les dije que en atelectasias se tracciona todo. Ahora fíjense, la posición del hilio pulmonar derecho, que es esto. El hilio pulmonar izquierdo, fíjense cómo el hilio izquierdo está más abajo que el hilio derecho está arriba. Entonces ustedes saben que el hilio derecho debería estar abajo, ¿verdad? Este está arriba, más esto, pues ahí ya saben que existe consolidación, pero además existe atelectasis que está traccionando el hilio ipsilateral. ¿Ok? Entonces, vean esto es para mostrarles solamente cómo tienen que reconocer una atelectasia. Podemos tener otras opacidades, ¿sí? Opacidades mayores, menores, consolidaciones, únicas, múltiples, bilaterales, difusas como estas, que pueden ser tubérculos. Esto puede ser cáncer, alguien dirá, claro que sí. Ya les dije, la tuberculosis es la gran disimuladora, ¿sí? Puede presentarse como cualquier cosa. Esta es la progresión parenquimatosa. Fíjense cómo es una mujer de 40 años, ¿sí? Cómo ha tenido aquí una opacidad, ¿ven? Una opacidad heterogénea, aspecto algodonoso de los bordes, y como está abajo, le han dicho, esto debe ser una neumonía, le han dado tratamiento para neumonía, y aquí aparentemente ha disminuido de tamaño, ¿sí? Pero se le ha dado tratamiento, después de un mes ha formado esto, fíjense, una cavidad, ¿sí? Esta no era una neumonía, esta fue una tuberculosis, y progresó la enfermedad y formó una cavidad acá, ¿sí? Que no debió formar si hubiéramos dado el tratamiento adecuado. Entonces,
Estas son algunas presentaciones ya típicas. Les dije, ¿no? Arriba generalmente es la tuberculosis, pero aquí se presentó abajo. Entonces, esto hace que confunda la imagen con la clínica, ¿no? Entonces parece neumonía, la han tratado como tal y fue una tuberculosis. Esto, sin embargo, les pongo para que vean la progresión de lo que corresponde a una consolidación hasta la formación de una cavidad parenquimatosa. ¿Sí? Luego puede diseminarse por los bronquios. Ya cuando se diseminan por los bronquios podemos ver estas imágenes nodulares más o menos de menores a 2 centímetros que se llama la diseminación endobronquial, ¿no? Tuberculosis bronquial también algunos le llaman y se manifiesta por estas opacidades heterogéneas mal definidas. Obviamente se ve mejor en la tomografía computarizada. Vamos a distinguir dos términos acá. Cavidad es un espacio lleno de aire de pared gruesa, ¿no? Generalmente más de 3 milímetros mide su pared. En cambio, el quiste aéreo es un espacio lleno de aire, pero de pared delgada, de menos de 2 milímetros. Generalmente es 1 milímetro, ¿ya? Cuando hablemos de algunas cavidades, ¿no? En tórax hablamos ahora de cavidad. Antes usábamos el término de caverna. Cuando yo era estudiante usábamos el término caverna. Actualmente el término ya por consenso es cavidad. ¿Sí? Entonces no digan ya caverna, ahora hablemos de cavidad. Las secuelas y complicaciones de la tuberculosis son estas: el tuberculoma, la cicatrización, bronquiectasias, cavidades y aspergiloma. Generalmente cuando existe cicatrización va a haber un poco de destrucción pulmonar. Puede ser menor o mayor. El tuberculoma no es nada más que una calcificación donde hubo la neumonía tuberculosa, ¿sí? Donde se infiltró, donde ha ocasionado destrucción pulmonar la tuberculosis. Esta se va a sanar y va a formar una calcificación. A eso le llamamos tuberculoma. La cicatrización se ve manifestada por atelectasias cicatrizales. Fíjense ustedes en esta plaquita cómo el mediastino se ha ido al lado derecho, está siendo traccionado y aquí ven una mayor opacidad. Entonces, esta es una forma de secuelas de la tuberculosis por la fibrosis cicatricial. ¿Cómo se dan cuenta? Por la retracción del mediastino, retracción de la tráquea. Fíjense la tráquea cómo se va al lado derecho. Está traccionado aquí el lóbulo superior, se ha colapsado y está traccionando estas estructuras. Si bien no se ve nada en pulmones, ustedes pueden decir aquí hay una atelectasia por la retracción del mediastino, la tráquea, la silueta cardiovascular, los cilios, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es una cicatrización. Podemos ver esto a veces es un poco difícil de ver, ven aquí unas, ¿no? Imágenes radiolúcidas, parecen cavidades, parecen quistes. Estas son las bronquiectasias, son difíciles de ver, por eso es que se prefiere mejor una tomografía donde sí vemos las bronquiectasias, estas dilataciones irreversibles de los bronquios. Eso es una bronquiectasia. Puede estar así simple, puede estar sobreinfectada, puede tener material aquí líquido, purulento, etcétera. ¿Sí? Esto se puede llenar de pus, etcétera, puede sobreinfectar. Aquí vemos una cavidad, fíjense cómo se ve una cavidad, un espacio lleno de aire, de pared gruesa. ¿Ven? La pared aquí es gruesa y se define muy bien la cavidad. Podemos tener esto que se llama casquetes apicales en los vértices pulmonares. Ahí se puede ver una opacidad. Eso se llama casquetes apicales, que también es secuela de la tuberculosis. Podemos tener esto, que es una opacidad, y una imagen, ven aquí, en forma de semiluna. Esta es una cavidad tuberculosa sobreinfectado con hongos y forman la bola central. Esto radiopaco es la bola de hongos y esto es el aire que los rodea. Ahí, se llama el signo de la semiluna, a lo que ven ahí el aspergiloma o micetoma también le llaman. Se ve mucho mejor obviamente en la tomografía, fíjense, ahí está la opacidad, ¿no? La cavidad como tal y ahí adentro la bola de hongos. Es una sobreinfección por hongos, llamado aspergiloma o micetoma en la cavidad tuberculosa. Ya para terminar, dirán ustedes, doctor, ¿puedo decir que este tiene tuberculosis y está enfermo de tuberculosis o ya pasó tuberculosis? Aquí tenemos algunos signos radiológicos para decir tuberculosis activa o tuberculosis inactiva. Primero, para decir por rayos X que hay tuberculosis y probablemente está activa, o sea que está ocasionando enfermedad, vamos a tener los nódulos centrilobulares o nódulos en árbol en brote se llama, las cavidades de paredes gruesas, consolidaciones en los pulmones, enfermedad miliar,
la tuberculosis miliar que hemos visto. Cuando vemos eso, decimos, esto es una tuberculosis activa, está enfermo, hay que darle tratamiento. Derrames pleurales también son formas de tuberculosis activa y las linfadenopatías necróticas, no las calcificadas, necróticas. ¿Ya? Para decir inactiva tenemos que tener esto, cavidades de paredes delgadas, cicatrices o fibrosis, calcificaciones parenquimatosas como los tuberculomas o las calcificaciones de los ganglios o calcificaciones pleurales. Cada vez que vemos calcificación decimos es una secuela de tuberculosis y generalmente está inactiva. Cuando vemos todo esto decimos que la tuberculosis es activa y necesita tratamiento, ¿sí? Pero no es 100% efectivo, ¿no? No es 100% efectivo. Podemos tener estas calcificaciones y una de estas pudiera haberse reactivado. ¿Sí? Esto es como lo frecuente, pero no es exclusivo, no es 100% fidedigno. ¿Ok? Pero es muy útil a la hora de tomar decisiones. Si vemos unas, no sé, unas cavidades de paredes gruesas, feas, y el paciente tiene clínica de tuberculosis, decimos, no, pues es tuberculosis y que le den tratamiento. Pero si tenemos cicatrices, calcificaciones solamente y tiene clínica de tuberculosis, decimos, puede que no sea, hay que buscar más. Y si se busca todo y no se encuentra nada, decimos, ah, pues entonces debe ser tuberculosis que se reactivó y hay que darle tratamiento. Entonces, ni uno ni el otro, ¿no? Esto es, sin embargo, les pongo acá porque es lo más frecuente. ¿Ves esto? Tuberculosis miliar es casi seguro de que existe enfermedad activa tuberculosa. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, decimos, existen manifestaciones radiológicas varias, ¿sí? Y lastimosamente se van a sobreponer entre tuberculosis primaria y secundaria. Las características radiológicas va a depender de la inmunidad del huésped. No es lo mismo un viejito, no es un joven, un hombre bien nutrido, un hombre flaco, desnutrido, etcétera, ¿sí? Y va a depender del tiempo que se ha producido la infección hasta que ha provocado la enfermedad y las manifestaciones. No se olviden, la radiografía de tórax es el primer método de imagen que se practica a todo paciente. Cuando sospechamos de tuberculosis y la placa es normal, pueden sacar una tomografía computarizada, ¿sí? Y siempre sacamos tomografía en pacientes con tuberculosis que tengan complicaciones o que tengan secuelas de la misma para valorar sus características y en busca de algún dato de enfermedad activa, ¿ok? Entonces, no se olviden, la tuberculosis es la gran disimuladora, nos puede ocasionar cualquier signo radiológico. Y ya, nuevamente, radiografía de su ex y pues terminamos esta práctica del día de hoy. Muchas gracias.